elecciones en la Argentina, la pregunta obvia es la siguiente: ¿cómo Sergio Massa, que es ministro de Economía y que desde que asumió ese cargo en agosto vio crecer la inflación anualizada de 79 a 138%, solo en septiembre fue de 12,7%, mayor que el total anual en el Perú, por ejemplo, y que vio el dólar oficial subir de 300 a 1.000 pesos, en un contexto en donde además la población dice que su principal preocupación es la inflación. Cómo en ese contexto, con además 40% de pobreza, Massa pudo pasar primero a la segunda vuelta, en primer lugar. Eh, Además, en un contexto que habría que decirlo, los problemas económicos de la Argentina no empiezan con el gobierno actual. Según el Banco Mundial, entre 1950 y 2016 hubo 14 recesiones en el país, y ha habido dos más desde entonces. El país ha incurrido 9 veces en default, es decir, en cesación del pago del servicio de su deuda pública externa, desde la independencia en 1816, y tres de ellas han sido en este siglo. Eh, ¿Cómo en ese contexto gana con una votación nada desdeñable la primera vuelta Massa, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que la mitad o más de la mitad de los ciudadanos en la Argentina reciben transferencias del gobierno o subsidios. Los subsidios, por ejemplo, el transporte público, pero un conjunto de subsidios, implican un costo de 2% del PBI al erario nacional, es decir, al presupuesto de la República. Eh, y pese a que, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, hay un alto nivel de filtración, es decir, el subsidio o las transferencias no van a quienes presuntamente deberían ir, a sectores de bajos ingresos. eh, de cualquier modo, es difícil prescindir de ellos en un contexto en donde poco más del 40% de la población vive en la pobreza. Y acá uno tiene que hablar de la precariedad del empleo que se produce en la Argentina, teniendo en cuenta que el desempleo en realidad es muy bajo, es un 6,2% de la población en edad de trabajar, población adulta en edad de trabajar. Entonces el problema no es el desempleo abierto, el problema es el subempleo, o sea, el empleo en condiciones precarias de ingreso, por ejemplo, que hace que más de la mitad de la población dependa en alguna medida de fondos públicos, sean del gobierno federal o de las gobernaciones provinciales. A eso hay que sumarle que Massa, siendo ministro de Economía, utilizó el cargo para tomar medidas que claramente ayudaron a su candidatura. Por ejemplo, redujo el impuesto, eliminó para efectos prácticos el impuesto sobre los ingresos, el impuesto a la renta, lo llamaríamos aquí, en Perú, a un 99% de la población. En segundo lugar, aumentó el salario de los empleados públicos. En tercer lugar, aprobó un bono de unos $100 para pensionistas. Todo esto equivalente a un 1% del PBI, y aunque en la práctica esto haga las veces de fondo de campaña, formalmente es gasto público, y está dentro de la prerrogativa del ministro de Economía hacerlo. El tema es que, claro, probablemente esto ayude a explicar las expectativas de, digamos, postelectorales, en el sentido de que esto tal vez no se sostenga en un país que ya tenía un déficit fiscal relativamente grande, eh, y muchos presumen que va a haber un ajuste postelectoral, gane quien gane. Es decir, va a haber que reducir el déficit fiscal de alguna manera, tal vez se revierta. Bueno, algunas de estas decisiones tal vez no se reviertan, pero claro, en el caso del bono es una decisión que se tomó por una única vez, no se va a repetir. Entonces, por un lado, las cosas que hizo el peronismo, su capacidad de movilización ya conocida de electores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, este tipo de factores ayudan a explicar la mejora relativa de la posición de Massa, pero que Massa haya pasado con una ventaja de más de 6 puntos a segunda vuelta por encima de Milei, revela que Milei probablemente estaba tocando techo en cuanto a lo que es su electorado cautivo.
obviamente puede obtener nuevos electores en segunda vuelta, pero parece que su techo está alrededor del 30%, y ahí eso ya tendría que explicarse por errores del propio Milei o problemas de su candidatura, no por lo que haga o deje de hacer el gobierno. Problemas que tienen que ver con la gobernabilidad en caso de que sea elegido. Por un lado, no va a tener mayoría en el Congreso. No solo no va a tener mayoría, ni siquiera va a ser la primera o segunda fuerza, su bancada en ambas cámaras. Va a ser la tercera. No tiene ningún gobernador, no ha logrado elegir ningún gobernador provincial hasta ahora. Eh, y su discurso confrontacional hace que no sea precisamente el candidato que, de ser elegido, esté en mejor posición para establecer alianzas de gobierno con otras fuerzas en el Congreso. Por ejemplo, respecto a Juntos con el Cambio, no, Juntos por el Cambio, no solo los llamó la casta junto con el peronismo, parte de la élite política a la que había que desterrar, sino que fue históricamente particularmente duro con la Unión Cívica Radical, que probablemente sea el principal partido de Juntos por el Cambio. Eh, y claro, su posición confrontacional también se ve en temas como los ataques al Papa, que fueron de una virulencia y usando adjetivos que no puedo reproducir en este podcast. Eh, el que puedo reproducir y ya les dará una idea de los que no puedo mencionar, es el de que el Papa era el representante del maligno en la tierra, o sea, el representante de Satanás. Eh, Además, el discurso antiestado tiene límites, ¿no? Porque si bien los servicios públicos no son de primera calidad, como ya dije, hay muchas filtraciones en transferencias y subsidios a la población, y la presión tributaria es muy alta en Argentina, alrededor de un 33-34% del PBI, casi comparable a países desarrollados, pero con servicios públicos que no son ni por asomo de calidad comparable. Si bien el discurso antiestado tiene audiencia, también es cierto que 37% de los empleados en la Argentina trabajan en el sector público a distinto nivel de gobierno, gobierno federal, gobiernos provinciales, etcétera, eh, y que, como ya dije, más de la mitad de los argentinos reciben transferencias y subsidios. Por ejemplo, un par de días antes de las elecciones, en los lugares de transporte público se decía a cuánto iba a subir la tarifa si es que se eliminaba el subsidio al transporte público, ¿no? Subsidios que en general a sus servicios públicos, repito, equivalen a 2% del PBI. Eh, Obviamente esto con el propósito de desanimar a potenciales votantes de Milei. Su propuesta de dolarizar también creó algunos problemas. Por un lado, los economistas tienden a coincidir en que mejor es tener un banco central independiente que tenga metas inflacionarias y actúe de manera autónoma con base en esas metas o rangos, que dolarizar. ¿Por qué? Porque si tienes una moneda propia, todavía tienes política monetaria, manejo de tasa de interés de referencia, por ejemplo, política cambiaria, puedes intervenir en el mercado cambiario para intentar cuando menos atenuar las fluctuaciones de las divisas y en particular del dólar, y tienes señoreaje. O sea, los dólares que imprime, que solo le cuesta imprimir al Banco Central, tienen poder adquisitivo en la economía real, ¿no? Todo eso lo pierdes al dolarizar. Pero claro, es comprensible que los argentinos, dado los antecedentes, dado un siglo de Banco Central sometido al poder político, no crean que sea verosímil la idea de proveer de autonomía real al Banco Central, y algunos prefieren la dolarización, pero no todos, porque la dolarización en un país donde el dólar es más bien escaso, podría implicar que, digamos, en la etapa de transición un alto incremento en el tipo de cambio, lo cual a su vez generaría más inflación en un momento en que este es un problema serio. Además, precisamente por los problemas de una dolarización temprana,
Milei empezó a matizar su discurso diciendo que el dólar y el peso por un periodo de tiempo circularían de manera simultánea, compitiendo por el favor de los ciudadanos, pero ahí ya su propuesta, que era al menos original cuando hablaba de dolarización inmediata, ya se vuelve indistinguible de la propuesta de Bullrich, que habla de, o hablaba de, eso es un problema en la primera vuelta, obviamente ya no en la segunda, pero Bullrich hablaba de eliminar el déficit fiscal, dar autonomía al Banco Central y permitir que el dólar compita con el peso por la demanda de los ciudadanos. Un último dato y es que gane quien gane, probablemente en materia de divisas va a tener un par de ventajas respecto al gobierno saliente. En primer lugar, la recaudación de divisas por exportación cayó en parte por una sequía sin precedentes en la Argentina que afectó sobre todo al sector agroindustrial. Y en segundo lugar, en los próximos años, Argentina probablemente empiece a exportar litio, tiene una de las mayores reservas del mundo y el litio es fundamental, por ejemplo, para las baterías de los autos eléctricos cuya demanda se prevé va a crecer exponencialmente. Y se prevé además que con el petróleo de esquisto de la reserva de Vaca Muerta, la producción petrolera en la Argentina se duplique de aquí al año 2030. No creo que esto baste para cambiar o para evitar los problemas estructurales de la economía argentina, pero en todo caso quien gane la presidencia, probablemente en materia de divisas, un tema fundamental en la economía argentina en décadas recientes, vaya a tener un poco más de holgura que el gobierno saliente.